El sol ardía sin compasión sobre los surcos secos y resquebrajados. Cada golpe de la pala de don Ramiro parecía arrancarle un gemido a la tierra muerta. Llevaba 3 días excavando sin descanso, con las manos hechas jirones y la espalda encorvada. Su única compañía eran las moscas persistentes y el eco hueco de su esperanza. A ratos se preguntaba si el ardor que sentía en la piel era del sol, de las ampollas abiertas o de la desesperación que se le metía en los huesos. El pozo improvisado ya tenía profundidad, y aunque el aire en el fondo se sentía más fresco, no había rastro de agua. Un poco más, murmuraba entre dientes como si la tierra pudiera escucharlo. Entonces, la pala tropezó con algo inesperado. No sonó a piedra, ni a hierro viejo. Fue un golpe seco, hueco, que hizo vibrar el mango de madera. Ramiro se inclinó, apartó la tierra con las manos y vio asomar una superficie lisa y oscura. El corazón se le agitó. No entendía qué era, pero supo al instante que no estaba solo en aquel campo. En un rincón olvidado del altiplano mexicano, donde la tierra se resquebraja como barro abandonado y el viento levanta polvo en lugar de frescura, vivía Ramiro con su esposa, Mariela, y sus 2 hijos, Emilia y Toño. Su hogar era una casita de adobe, con techo de lámina que retumbaba cada vez que caían las pocas lluvias. Desde que el pozo comunal se había secado, la vida se convirtió en una lucha diaria contra el sol. Ramiro madrugaba antes que los gallos, revisaba sus vacas flacas que apenas daban leche y caminaba kilómetros hasta un arroyo que ya no era más que barro húmedo. El agua escasa la repartía con cuidado, un poco para los niños, un sorbo para Mariela y lo que quedaba para los animales. A pesar de todo, nunca dejó de tender la mano. Si a un vecino se le perdía una cabra, él la encontraba. Si había que cargar costales de maíz, se ofrecía sin esperar pago. Así somos aquí, decía, convencido de que la generosidad era tan natural como sembrar cuando llegaban las lluvias. Pero hacía años que la temporada buena no se presentaba. Muchos hombres del pueblo hablaban ya de abandonar la tierra e irse a la ciudad. Ramiro, en cambio, sentía que si se marchaba la tierra lo olvidaría y él también la perdería para siempre. Cada tarde, tras trabajar su milpa reseca, se sentaba bajo un viejo mezquite a pensar. Mariela lo miraba desde la puerta, con mezcla de preocupación y respeto. Sabía que su esposo tramaba algo, un plan que podía significar salvación o ruina. Una noche, mientras cenaban frijoles con tortillas, Ramiro anunció lo que le rondaba en la cabeza. «Voy a cavar un pozo aquí mismo, junto al mezquite». Sus hijos lo miraron con asombro, como si hablara de encontrar oro. Mariela frunció el ceño. «Ramiro, es mucho trabajo. ¿Y si no sale nada?». Él sonrió con serenidad. «Si no hallo agua, al menos lo intenté. Pero si la encuentro, será para todos, no solo para nosotros». Al día siguiente comenzó la faena. Con una pala vieja, un pico prestado y una cuerda para medir la profundidad, abrió el primer boquete. El primer día avanzó poco más de 1 metro. El segundo, la tierra se endureció como piedra. El tercero, el sol lo castigó como nunca. Y aún así, cada palada la daba pensando en el agua brotando, en cubetas llenas, en la vida regresando a los campos. No imaginaba que lo que la tierra guardaba no era agua, sino un secreto que atraería ojos de lugares lejanos hasta su humilde parcela. Las primeras horas del 4.º día, Ramiro se levantó antes que el canto del gallo. Con un trapo húmedo atado a la frente, bajó al hueco que ya tenía casi 2 metros. Cada golpe del pico resonaba como respuesta en las paredes del pozo. En su mente veía a sus hijos riendo, jugando con cubetas de agua, y esa imagen le daba fuerzas. Mariela lo visitaba de vez en cuando, llevándole una jarra con agua. Él apenas daba un sorbo, sabía que cada gota era un tesoro. Sentía que no cavaba solo por agua, sino por dignidad. Al atardecer, cuando la luz entraba de lado y el polvo flotaba como luciérnagas, la pala chocó de nuevo contra aquello duro. Esta vez Ramiro se inclinó con más cuidado. Quitó la tierra con las manos y apareció una superficie lisa y marcada con líneas y símbolos que no parecían obra de la naturaleza.
Su respiración se aceleró. Ya no había duda, aquello había sido hecho por manos humanas. El cielo se teñía de rojo cuando decidió detenerse. Cubrió el hoyo con una lona y piedras para protegerlo. Al volver a casa, Mariela le preguntó si había hallado agua. Ramiro titubeó antes de contestar. No, pero encontré algo. Esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía aquel relieve misterioso, escuchaba el eco hueco de la pala, sentía que la tierra le había confiado un secreto, y supo que no descansaría hasta descubrirlo por completo. A la mañana siguiente, apenas el sol asomaba detrás de los cerros, Ramiro ya estaba en el hoyo. Llevaba consigo una lámpara de aceite y un cincel que le había prestado don Aurelio, el herrero del pueblo. Con manos firmes retiró más tierra, hasta dejar al descubierto lo que parecía ser una losa rectangular. Los símbolos tallados en su superficie eran extraños, curvos, como escritura antigua que él no conocía. Mariela, al ver su insistencia, le llevó un trozo de pan y le preguntó en voz baja: «Ramiro, ¿y si eso que encontraste trae mala suerte?». Él sonrió, aunque en el fondo sentía un hormigueo en el estómago. «Peor suerte es dejar que la tierra nos muera de sed». Golpe tras golpe la losa empezó a aflojarse. Ramiro notó que debajo había un hueco, como si aquello fuese una tapa. Con esfuerzo levantó un extremo y el aire frío que salió de ahí lo estremeció. No era el aroma fresco del agua, sino un olor antiguo, guardado por siglos. Dentro había un espacio oscuro. Ramiro encendió su lámpara y la bajó con una cuerda. La luz reveló un túnel estrecho que descendía en diagonal. El corazón le latía fuerte. No sabía si estaba a punto de encontrar agua, tesoros o problemas. Decidió guardar silencio por el momento. Tapó de nuevo la entrada con tierra y se fue a casa. Esa noche, mientras sus hijos dormían, le contó a Mariela lo que había visto. Ella lo escuchó con los ojos muy abiertos. «Ramiro», susurró, «no es agua. ¿Y si es cosa del diablo?». Él le acarició la mano. «Mariela, lo que sea, está ahí por algo. Si Dios me puso a mí para hallarlo, será porque tengo que descubrirlo». Al día siguiente pidió ayuda a su amigo Martín, un joven curioso que había ido un tiempo a la secundaria en la ciudad. Martín sabía leer algunos libros viejos y tenía noción de historia. Cuando vio los símbolos de la losa palideció. «Ramiro, esto no es cosa de ahora, son glifos antiguos. Puede que aquí debajo haya restos de los antepasados». Ramiro tragó saliva. No quería problemas con autoridades ni con forasteros que vinieran a arrebatarle lo que había encontrado, pero su deseo de saber más fue más fuerte. Decidió bajar. Ató la cuerda a un tronco de mezquite y descendió con la lámpara. El túnel lo llevó a una cavidad amplia, casi como una sala. Las paredes estaban cubiertas con pinturas descoloridas, figuras humanas, soles y espirales. El suelo, sin embargo, tenía un detalle que lo erizó el pelo: un canal de piedra que parecía haber conducido agua en tiempos remotos. Ramiro se arrodilló y pasó la mano por la hendidura seca. Imaginó el líquido corriendo por ahí, alimentando a pueblos antiguos, trayendo vida donde ahora solo había polvo. De pronto, un murmullo lo hizo girar. No era otra persona, sino el viento colándose por algún resquicio. Pero aquel sonido se confundía con palabras, como un susurro ancestral. Sintió miedo, pero también una extraña paz, como si la tierra misma le estuviera hablando. Subió apresurado y contó a Martín lo que había visto. El joven quedó maravillado, aunque también preocupado. Los días pasaron y Ramiro se convirtió en un hombre distinto. El cansancio se le notaba en los hombros y en las manos llenas de callos, pero sus ojos brillaban con una chispa nueva, la chispa de quien tenía un propósito. Cada tarde, después de trabajar la tierra seca y dar de comer a sus animales, volvía al túnel con la lámpara y las herramientas. Martín lo acompañaba algunas veces, pero la mayor parte del trabajo lo hacía Ramiro solo, en silencio, como si aquella búsqueda fuese un pacto íntimo entre él y la tierra. Mientras avanzaba, encontraba fragmentos de cerámica rota, pedazos de obsidiana afilada y hasta huesos pequeños de animales que parecían haber estado ahí por siglos. Guardaba cada hallazgo envuelto en un trapo, con un respeto profundo, como si cargara con las memorias de un pueblo olvidado.
Una tarde, mientras golpeaba la roca con el cincel, un eco diferente le llamó la atención. No era el golpe hueco de siempre, sino un sonido más ligero, como si detrás hubiera un espacio vacío. Ramiro contuvo la respiración. Con más fuerza golpeó, y tras varios intentos la roca cedió, dejando al descubierto un hueco estrecho. Al meter la lámpara, descubrió un pasadizo más angosto, pero al fondo brillaba algo. Pensó que era el reflejo de la llama, pero no. Era un resplandor azuloso, débil, que parecía surgir de las mismas piedras. El corazón le golpeaba el pecho. «Martín, ven a ver esto», gritó con emoción. El joven bajó apresurado, y al ver aquel resplandor, abrió los ojos de par en par. «Ramiro, esto no lo puedo explicar. Nunca vi nada igual». Siguieron el pasadizo hasta llegar a una pequeña cámara circular. Ahí, en el centro, había un estanque de agua cristalina. No era un río ni un manantial grande, sino un pozo subterráneo natural, protegido por las rocas y olvidado por el tiempo. El agua brillaba con un tono azul profundo, como si guardara en sí misma la luz de los cielos. Ramiro se arrodilló, temblando, y metió las manos. El agua estaba fresca, limpia, viva. Bebió un sorbo y sintió como si algo lo despertara por dentro. Era como beber fuerza. «Aquí está», murmuró con lágrimas en los ojos. «Aquí está lo que buscábamos». Martín, aunque fascinado, lo miró con cautela. «Ramiro, esto puede salvar tu tierra, pero si la gente se entera vendrán y lo destruirán». Ramiro lo sabía. Era un secreto demasiado grande. Se quedó en silencio, observando cómo las pequeñas ondas en el agua parecían formar figuras, como si el pozo mismo guardara mensajes escondidos. Cuando salió de la cueva, la noche ya había caído. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire parecía más fresco que nunca. Al llegar a su casa, abrazó a Mariela y le contó lo sucedido. Ella, incrédula, lo escuchó con lágrimas en los ojos. «Ramiro, ¿agua? ¿De verdad?». Él asintió con fuerza. «Sí, Mariela, y no es cualquier agua, es agua viva, escondida como si la tierra nos hubiera guardado un regalo». Mariela lo abrazó con fuerza, pero también le suplicó: «Prométeme que no le dirás a nadie más». Ramiro dudó, pero sabía que ella tenía razón. Aquel hallazgo debía ser protegido, al menos hasta que él entendiera bien su propósito. Esa noche no pudo dormir. Escuchaba en su mente el murmullo del agua, como si lo llamara de nuevo. Y en sus sueños vio a figuras de hombres antiguos, vestidos con túnicas y plumas, que le señalaban la tierra y el cielo, como si intentaran comunicarle un mensaje olvidado por el tiempo. Ramiro despertó sudando, con el presentimiento de que lo que había encontrado no era solo agua, sino el comienzo de algo mucho más grande. Al día siguiente, Ramiro despertó más temprano que de costumbre. Apenas salió el sol, tomó un cántaro de barro y bajó de nuevo al túnel. El aire fresco de la cueva lo envolvió, y al llegar al pozo subterráneo se arrodilló con reverencia. Llenó el cántaro lentamente, cuidando que ninguna impureza entrara en el agua cristalina. Al salir, lo sostuvo entre sus brazos como si cargara con un tesoro. Caminó de regreso a su casa, y al llegar sirvió un poco en un cuenco de barro. Mariela lo miraba con cierta desconfianza, pero Ramiro le sonrió. «Bebe, mujer. Te prometo que esta agua no es como la que conocimos». Ella dudó, pero al tomar un sorbo sintió una frescura distinta, casi dulce, que le recorrió el cuerpo. No era solo saciar la sed, sino era como recuperar fuerzas que creía perdidas. Mariela lo miró sorprendida. «Ramiro, esta agua está viva». Esa tarde Ramiro decidió regar un pequeño rincón de su parcela con aquella agua. No más de unas pocas matas de maíz, apenas un cuadro de tierra. Lo hizo en silencio, bajo la mirada atenta de su esposa. Luego volvió a cubrir el cántaro y lo guardó dentro de la casa como si se tratara de un objeto sagrado. Los días pasaron y, contra toda lógica, las matas que habían recibido el agua comenzaron a crecer más verdes, más fuertes, más altas que el resto. Mientras los demás tallos de maíz lucían débiles y resecos por la sequía, aquellas plantas parecían tocar el cielo. «Mariela», dijo un día Ramiro contemplando aquel rincón milagroso, «es como si la tierra quisiera darnos una segunda oportunidad.
Ella, sin apartar la vista de las plantas, respondió en voz baja, o como si algo mucho más grande nos estuviera poniendo a prueba. Pero los milagros no tardaron en despertar sospechas. El vecino de al lado, don Filemón, notó que en la parcela de Ramiro había un rincón demasiado verde para un tiempo de tanta sequía. Una tarde, mientras pasaba con su burro, se detuvo y entrecerró los ojos. «Ramiro, ¿qué hiciste ahí?», preguntó con tono desconfiado. Ramiro, nervioso, respondió con evasivas. «Nada, don Filemón, solo tuve suerte». El viejo no quedó satisfecho con la respuesta. Chasqueó la lengua, movió la cabeza y se marchó, pero no sin antes dejar caer una advertencia. «La suerte nunca viene gratis, Ramiro». Esa noche Ramiro no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro de la casa mirando de reojo el cántaro con agua. Sentía un peso enorme sobre los hombros. Sabía que si hablaba su descubrimiento podía traer la ambición y la codicia de los demás, pero si callaba, también corría el riesgo de que lo descubrieran y lo señalaran como un mentiroso o un brujo. El túnel, el agua y aquel rincón verde se habían convertido en un secreto difícil de guardar. Y como si la tierra quisiera recordarle que los secretos siempre buscan salir a la luz, esa misma noche Ramiro volvió a soñar. Vio de nuevo a los hombres antiguos, pero esta vez lo rodeaban. Uno de ellos, con una máscara de jaguar, le entregaba una vasija tallada en piedra. Al tocarla, Ramiro escuchó una voz que decía: «El agua no es solo tuya, el agua pertenece a la vida». Ramiro despertó sobresaltado con la frase retumbando en su cabeza, y entendió que aquel descubrimiento no podía quedarse oculto para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino para Ramiro. Por más que intentaba ocultar el cambio en su parcela, los murmullos comenzaron a correr entre los vecinos. Nadie entendía cómo, en plena sequía, aquel pedazo de tierra se mantenía tan fértil. Un domingo, al terminar la misa del pueblo, varios hombres se acercaron a Ramiro. Entre ellos estaba don Filemón, que habló primero. «Ramiro, no nos quieras ver la cara. Todos hemos visto tu parcela. ¿De dónde sacas el agua?». Ramiro bajó la mirada. Sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Quiso mentir, pero las palabras no le salieron. Solo murmuró: «No es como ustedes creen». Los demás hombres se miraron entre sí, desconfiados. Uno de ellos, un joven llamado Julián, agregó: «Entonces muéstranos, para que veamos con nuestros propios ojos». Ramiro se negó rotundamente, pero esa negativa solo aumentó las sospechas. La gente empezó a decir que Ramiro tenía pactos extraños, que había invocado fuerzas oscuras o que guardaba un tesoro escondido bajo la tierra. Mariela trataba de calmarlo en casa, pero ella misma estaba inquieta. «Ramiro, el pueblo no se quedará tranquilo. Tarde o temprano alguien vendrá a escarbar en tu tierra». Esa misma noche, lo que tanto temía ocurrió. Desde la ventana Mariela vio sombras moviéndose cerca del rincón verde de la parcela. Ramiro salió de inmediato y encontró a dos hombres cavando con palas. «¡Alto ahí!», gritó con furia. Los hombres, sorprendidos, dejaron caer las herramientas y huyeron corriendo. Ramiro, jadeante, miró la tierra removida. Por fortuna no habían llegado al túnel ni al pozo, pero el mensaje era claro. La gente no se detendría hasta descubrir lo que él ocultaba. Al día siguiente, decidió hablar con el anciano del pueblo, don Laureano, un hombre sabio y respetado por todos. Ramiro le contó lo que había visto: el túnel, el pozo subterráneo, los sueños con los hombres antiguos y el agua que parecía traer vida. Don Laureano lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando Ramiro terminó, el anciano suspiró y dijo: «Hijo, lo que encontraste no es casualidad. Nuestros antepasados dejaron huellas por toda esta tierra. Si ese pozo apareció frente a ti, es porque estabas destinado a cuidarlo». Ramiro sintió un nudo en la garganta. «Pero don Laureano, ¿cómo voy a cuidarlo yo solo? Todos me presionan, todos quieren lo que hay ahí». El anciano puso una mano sobre su hombro y dijo: «El agua es bendición y maldición al mismo tiempo. Si la compartes con egoísmo, traerá desgracias, pero si la compartes con corazón limpio, puede salvarnos a todos». Ramiro salió de la casa con esas palabras retumbando en su cabeza. Se dio cuenta de que, tarde o temprano, tendría que decidir: mantener el secreto para protegerlo o revelar la verdad y arriesgarse a que la codicia del pueblo destruyera todo. Esa noche, mientras el viento seco golpeaba las ventanas, Mariela lo vio sentado en silencio, con el cántaro en las manos. «¿Qué piensas hacer, Ramiro?», le preguntó con voz suave. Él no respondió,
Solo miraba el agua rillar bajo la luz de la vela, como si dentro de ese líquido estuviera escondido el destino de todo el pueblo. ¿Quieres que siga con la sexta parte, donde la tensión explota y Ramiro se enfrenta a una decisión que cambiará su vida y la de todos? Pasaron algunos días de calma aparente, pero Ramiro sabía que era el silencio antes de la tormenta. El rumor ya se había extendido más allá del pueblo, gente de comunidades vecinas empezaba a acercarse, intrigada por las habladurías de una tierra que reverdecía en medio de la sequía. Una tarde, mientras regresaba del campo con un costal de maíz en la espalda, encontró en la puerta de su casa un grupo de hombres y mujeres. Sus rostros mostraban desesperación. Una madre, con un niño débil en brazos, habló primero. «Ramiro, por favor, danos un poco de agua, mi hijo no soporta más». Detrás de ella, otros asentían con lágrimas en los ojos. Ramiro sintió un golpe en el pecho. Su instinto le decía que debía proteger el secreto, pero su corazón se quebraba al ver tanto sufrimiento. Esa noche le confesó a Mariela lo que había decidido. «No puedo quedarme con esto, mujer. Si el agua vino a mí, tal vez sea para todos». Mariela lo abrazó, pero le advirtió: «Si lo compartes, ten cuidado. No todos buscan sobrevivir. Algunos solo quieren enriquecerse». Al día siguiente, Ramiro guió a unas cuantas familias de confianza hasta el rincón fértil de su parcela. Con manos temblorosas, quitó la tierra suelta y mostró la abertura que llevaba al túnel. Al descender con ellos, todos quedaron maravillados al ver el agua pura que brotaba del pozo. Los niños bebieron con ansias, las mujeres llenaron cántaros, los hombres se arrodillaron agradecidos. Fue un momento que parecía milagroso. Pero no todos reaccionaron igual. Entre el grupo estaba Julián, el joven que tiempo atrás lo había presionado en la iglesia. Mientras los demás celebraban, él observaba con una sonrisa fría y calculadora. «Esto no puede quedarse aquí, Ramiro. Si vendemos esta agua en la ciudad, nos haremos ricos». Los murmullos se levantaron de inmediato. Algunos, exhaustos por la pobreza, apoyaban la idea de Julián. Otros, aún conmovidos por el milagro, defendían a Ramiro y su decisión de usar el agua solo para la comunidad. La discusión subió de tono hasta convertirse en gritos. Ramiro, desesperado, levantó la voz. «Basta. Este pozo no es mío ni de nadie. Es un regalo de la tierra, y quien intente usarlo con avaricia, lo convertirá en maldición». El silencio cayó de golpe. Muchos bajaron la mirada avergonzados, pero Julián se marchó con el ceño fruncido, murmurando entre dientes: «Ya veremos quién manda aquí». Esa noche, Ramiro apenas pudo dormir. Soñó nuevamente con los hombres antiguos. Esta vez no sonreían, lo miraban con seriedad, como si lo estuvieran poniendo a prueba. Uno de ellos habló con voz profunda. «El agua debe fluir para todos, pero tu deber es mantener el equilibrio. No permitas que la codicia destruya lo que protegemos». Al despertar, Ramiro entendió que la batalla apenas comenzaba. No se trataba solo de compartir el agua, sino de defenderla de quienes veían en ella una oportunidad para el poder. El amanecer trajo un aire distinto, cargado de promesas y tensión a la vez. Ramiro se levantó temprano, como de costumbre, pero esta vez con una sensación que no podía explicar. Cada paso que daba hacia el pozo lo acercaba más a la certeza de que lo que había descubierto no era simplemente un objeto enterrado, sino una puerta hacia algo mucho más grande que él mismo. La tierra seca crujía bajo sus botas y el sol apenas comenzaba a pintar de oro los contornos de los cerros lejanos. Al llegar al pozo, retiró cuidadosamente las piedras que cubrían la lona. Su respiración era profunda y medida, intentando mantener la calma. Mientras descendía, sus manos cubiertas de polvo y arañazos se aferraban a los bordes del hoyo mientras examinaba cada relieve del objeto. Cada centímetro revelaba más detalles, finos grabados geométricos, líneas que se entrecruzaban formando figuras que parecían contar historias de tiempos olvidados. Ramiro sentía que estaba tocando el pasado mismo, como si las manos de los antiguos artesanos que lo habían creado estuvieran aún presentes en la superficie. El sol subía con fuerza, pero Ramiro apenas lo notaba. Su mente estaba absorbida por la idea de proteger aquel hallazgo. Sabía que la codicia podía aparecer en cualquier momento y que si alguien descubría lo que estaba oculto, todo el esfuerzo de años y la seguridad de su familia podrían ponerse en riesgo. Por eso, cada movimiento era lento, medido, como si estuviera ejecutando un ritual sagrado. Mientras trabajaba, escuchó el crujir de la tierra sobre el que caminaba alguien más. Se detuvo y contuvo la respiración, intentando identificar el sonido. Nada, solo el viento arrastrando hojas secas y el canto lejano de los pájaros. Sin embargo, la sensación de ser observado permanecía. Ramiro sabía que su secreto era demasiado valioso para pasar desapercibido, y esa intuición lo mantenía alerta. En ese momento, decidió que era hora de reforzar la seguridad alrededor del pozo.
Construyó un pequeño cercado con ramas y piedras, improvisando señales para desanimar a los curiosos. Además, enterró herramientas y objetos personales en un rincón alejado de la parcela, dejando solo lo esencial a la vista. Cada acción era cuidadosa, calculada, porque Ramiro comprendía que el destino del hallazgo dependía de su prudencia. Al mediodía, Mariela apareció con un pequeño almuerzo, tortillas calientes y un poco de frijoles. Se acercó con cautela viendo el rostro concentrado de su esposo. ¿Te detendrás algún momento, Ramiro?, preguntó con una mezcla de ternura y preocupación. Él lo miró, con el polvo pegado a la piel y el sudor brillando en la frente. No puedo, Mariela. Esto no es solo mío. Tengo que terminar de entenderlo. Ella suspiró, aceptando silenciosamente. Sabía que había algo en la determinación de su esposo que no podía cuestionar. Además, entendía que aquella parcela, aquel pozo y lo que descansaba en su fondo, representaban algo más grande que cualquier miedo o comodidad. Mariela dejó el almuerzo a un lado y se alejó, confiando en que Ramiro sabría proteger a la familia y a la historia a la vez. Las horas pasaron lentas bajo el sol implacable. Ramiro seguía descendiendo, descubriendo cada vez más detalles del objeto. Era evidente que no se trataba de un hallazgo común. La superficie estaba decorada con símbolos que parecían narrar la dualidad de la vida y la muerte, el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual. Cada línea, cada grabado parecía hablarle al oído, recordándole la importancia de cuidar aquello que no le pertenecía solo a él. De repente, un sonido metálico rompió el silencio. Una camioneta negra se aproximaba por la terracería cercana. Ramiro se tensó y se escondió parcialmente tras el borde del pozo, observando cómo una camioneta negra se detenía a lo lejos. De ella descendieron 3 hombres con ropa sencilla, pero con una actitud firme y calculadora. No eran uniformados, pero algo en su porte y en sus movimientos indicaba que estaban ahí por un motivo concreto. Ramiro comprendió de inmediato que debía actuar con rapidez. Con un par de movimientos ágiles, reforzó la lona que cubría el pozo y ocultó cualquier indicio de que había trabajado ahí. Los hombres se acercaron, observando el terreno con detenimiento, como buscando un trazo que confirmara sus sospechas. Ramiro respiró hondo, manteniendo la calma, y decidió no confrontarlos directamente. Cada segundo contaba, y cualquier error podía costarle caro. Tras unos minutos de tensión silenciosa, los hombres se retiraron, aparentemente sin notar nada. Ramiro dejó escapar un suspiro que había contenido durante horas y miró hacia el pozo, consciente de que su secreto aún estaba a salvo. Sin embargo, la advertencia había quedado clara. No podía confiar plenamente en nadie. La seguridad de su hallazgo dependía exclusivamente de él y de la prudencia con la que actuara. Esa noche, mientras la familia cenaba bajo la luz tenue de una lámpara, Ramiro explicó a Mariela y a los niños que debía mantener aquello en secreto, al menos hasta asegurarse de que estaba protegido. No era solo por el objeto, sino por la historia que representaba y por la seguridad de todos. Mariela asintió, comprendiendo la magnitud de la situación. Y los niños, aunque no entendían todos los detalles, percibieron la seriedad en los ojos de su padre. Los días siguientes transcurrieron en un equilibrio delicado entre la vida cotidiana y la vigilancia constante. Ramiro continuaba excavando, estudiando cada grabado y cada relieve, mientras se aseguraba de que nadie se acercara demasiado al pozo. Sabía que lo que había encontrado no era solo valioso, sino también vulnerable. La tierra le había confiado un secreto que debía proteger con todas sus fuerzas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, un hombre apareció en la parcela. Vestía ropa sencilla y llevaba consigo un cuaderno lleno de anotaciones. Don Ramiro, me presento, soy arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me han informado de su hallazgo y necesito verlo. Ramiro lo observó con cautela, evaluando cada gesto. Tras un momento de duda, decidió confiar. Lo guió hasta el pozo, retirando la lona y permitiendo que el hombre descendiera. El arqueólogo examinó el objeto con reverencia, tocando los grabados con cuidado y tomando notas meticulosas. Esto es una pieza ceremonial de gran valor histórico. Los símbolos y la forma indican que pertenece a una civilización que habitó esta región hace siglos. Si lo conservamos adecuadamente, será una fuente invaluable de conocimiento para todos. Ramiro escuchaba, sintiendo un alivio profundo. No era codicia lo que motivaba a los demás, sino el respeto por la historia. El arqueólogo continuó explicando que la pieza debía ser trasladada a un lugar seguro, protegido de saqueadores y del deterioro natural. Ramiro comprendió que no podía custodiarla solo,
y que entregar el hallazgo era la mejor forma de asegurar su preservación. Con cuidado, ayudó a cubrir nuevamente el pozo y acordó con el experto un plan para el traslado seguro. Durante las semanas siguientes, el objeto fue retirado discretamente y llevado a un laboratorio especializado. Ramiro permaneció en el pueblo, vigilando que la comunidad no se enterara antes de tiempo. Mientras tanto, las autoridades locales instalaron un nuevo pozo para el suministro de agua, asegurando que la parcela de Ramiro y todo el pueblo tuvieran acceso a este recurso vital. La vida cotidiana recuperó su ritmo, pero Ramiro llevaba consigo la satisfacción silenciosa de haber protegido algo mucho más valioso que cualquier riqueza material. Meses después, Ramiro recibió una carta del instituto, agradeciendo su colaboración y reconociéndolo como custodio honorario del patrimonio cultural. Además, fue invitado a una ceremonia en la capital, donde se celebró su papel en la preservación de la historia. Aunque se sentía fuera de lugar entre trajes elegantes y discursos formales, su orgullo y satisfacción eran profundos. Había hecho lo correcto, y su acción trascendería generaciones. El nuevo pozo se convirtió en el corazón del pueblo. Cada mañana, mujeres y niños llenaban cubetas con agua cristalina, riendo y charlando como si la sequía nunca hubiera existido. Ramiro, sentado bajo el mezquite, observaba en silencio, recordando que todo había comenzado con un simple golpe de pala y la curiosidad de un campesino decidido a proteger lo que le había sido confiado por la tierra. Con el tiempo, Ramiro continuó sembrando maíz y cuidando de su familia. Las lluvias llegaron generosas aquel año, y el campo reverdeció como nunca antes. La vida, aunque sencilla, estaba llena de significado. Ramiro comprendió que la verdadera riqueza no se mide en oro o en posesiones, sino en la capacidad de proteger y respetar lo que nos conecta con nuestra historia y nuestra gente. Sentado frente al mezquite, ya en la vejez, Ramiro resumió su enseñanza en palabras que sus nietos nunca olvidarían. La tierra te da lo que mereces, pero también te pone a prueba, y si respondes con bondad, lo que recibes no se seca nunca. El viento llevó sus palabras por los campos, como semillas que algún día germinarían en otros corazones, perpetuando la historia de un campesino que encontró algo mucho más profundo que agua. Encontró la esencia de la generosidad, la historia y la memoria de su pueblo.